Recording in progress. Vale. Centro de masa. ¿Qué es esta vaina del centro de masa? Muy bien. Pues básicamente cuando tenemos muchos puntos, ¿de acuerdo? Y todos se mueven de la misma forma, por ejemplo, 4 puntos que tienen, están unidos por barras, ¿no? El típico, esto lo suelen poner mucho en los exámenes con respecto a lo del centro de masa. Y tienen aquí esta estructura que se mueven todos de la misma forma, o sea, si va uno hacia arriba, van todos hacia arriba, si uno acelera, todos aceleran, porque están todos pegados. Entonces, hacemos una cosa que se llama centro de masas, que básicamente es calcular, utilizando las masas y las posiciones de cada uno, ¿de acuerdo? Calculamos el punto que reaccionará a las fuerzas de la misma forma que lo hará todo el sistema. Así cuando yo tenga que aplicar una fuerza, no tengo que mirar qué le pasa a esta, qué le pasa a esta masa, qué le pasa a esta masa, qué le pasa a esta masa, sino que solamente tengo que mirar qué le pasa a este punto que yo he calculado, al que se le llama centro de masa. ¿De acuerdo? No solamente se hace con puntos, esto también se puede hacer con figuras, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tenemos un cubo, siempre está bien, para saber cómo se moverá el cubo, no utilizar cada uno de los... Para evitar básicamente integrar cuando estemos viendo cómo se mueve el cubo, muchas veces es más interesante establecer sencillamente un punto que va a moverse y va a reaccionar a las fuerzas del mismo modo que lo hace el cubo entero. Entonces yo cuando le aplico una fuerza por aquí al cubo, pues sencillamente veo cómo se mueve el punto y dice, el punto se mueve hacia arriba. Vale, pues todo el cubo se mueve hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué más decir del centro de masa? Nada, vamos a ver cómo se calcula. La fórmula es sencillita. Hay que apuntarse esa fórmula por ahí. Y poco más. Al final es un poco lo que estábamos haciendo desde siempre. Por ejemplo, en este ejercicio que hemos comentado antes. A ver. En este ejercicio que hemos comentado antes del trineo, realmente consideramos el sistema niño y trineo como un solo punto. No vamos mirando qué le pasa a esta parte del trineo, qué le pasa a esta otra, qué le pasa a la cabeza del chico, sino que sencillamente decimos, vale, pues todo esto cómo se va a mover en conjunto. Y lo consideramos como un solo punto, ¿de acuerdo? Al final es lo que estamos haciendo en otros temas, solo que ahora vamos a verlo con un poco más de profundidad, cómo se hace un poco más en la vida real. Vale, hecha esta introducción, vamos a verlo. Calcular el centro de masa del sistema Tierra-Luna. Muy bien. Dice que sabemos que las masas de la Tierra y la Luna son, y aquí tenemos estos datos, y la distancia entre la Tierra y la Luna es, y tenemos pues esta distancia. De acuerdo. ¿Aquí qué va a hacer? Aquí, como vemos, pone el x sub 0 en el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? De forma que en la Luna estará a esta distancia del centro. Y con ese sistema de referencia es mucho más sencillo. Es muchísimo más sencillo hacer todo el problema. Vamos a verlo. Decimos, efectivamente, el x de la Tierra es 0, el de la Luna es la distancia, y la definición del centro de masa del sistema es esto de aquí. Importante esta fórmula, apuntarla y recordarla hasta por los siglos de los siglos. ¿De acuerdo? Esta de aquí. La posición del centro de masa va a ser esta. El sumatorio, a ver, 1 partido de la masa por el sumatorio por... ¿qué es la m pequeña y la x pequeña? Vamos a verlo. Yo tengo estos 3 puntitos que están unidos aquí por un triángulo de masa M1, M2 y M3. Y están en las posiciones X1, X2 y X3. Sí. ¿De acuerdo? Las posiciones generalmente serán vectores de dos coordenadas, porque normalmente trabajaremos en sistemas de este tipo. Muy bien. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Pues es
La M mayúscula va a ser M1 más, perdón, M1 más M2 más M3. O sea, va a ser el total de las masas, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando aplique la fórmula haré la posición del centro de masa va a ser 1 dividido entre M1 más M2 más M3. ¿De acuerdo? Sí. Así. Por, y ahora hago el sumatorio desde igual a... Espera, dame un segundo, que están llamando a la puerta y estoy esperando un paquete. Sin problema. Vuelvo en un momento, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Por hacer un poco algo mientras vuelve nuestro querido alumno y no vuelve nuestro querido alumno. En este ejercicio en concreto, ¿de acuerdo? A ver. Buenas tardes. Muy buenas. Vale, ya estoy. Muy bien, perfecto. También ha llegado Lucía. Vale, vamos a hacer rápidamente la explicación. Ok. ¿Vale? Estamos hablando del centro de masa, Lucía. Hemos dicho, ¿Es algún ejercicio en concreto? este es el 3.6, pero ya que estamos vamos a explicarlo un poco, porque este está solucionado, entonces pues, solamente Vale. vamos a explicar la teoría y ya esto está hecho. Muy bien, el centro de masas, ¿de acuerdo? Básicamente es que yo tengo, por ejemplo, en este caso, 3 masas puntuales, ¿de acuerdo? Y como están conectadas entre sí por estas barras, ¿vale? Se va a mover el sistema todo junto. O sea, yo no puedo separar estas sin que no vengan estas por aquí también. ¿Me explico? Entonces, en lo que se llama en física una primera aproximación, o sea, algo que no es la realidad, pero que se parece, básicamente lo que se hace es, con las posiciones y las masas de cada uno de los elementos del sistema, se hace una cosa que se llama el centro de masas, que es básicamente un punto de masa igual a la masa total del sistema que reacciona igual que el sistema ante una fuerza externa. Vamos a explicar eso un poco rápidamente. Aquí, por ejemplo, en el trineo, ¿no? ¿Te acuerdas, Lucía, que lo hicimos ayer? Sí. Pues en el trineo nosotros no miramos qué le pasaba a este punto del trineo, qué le pasaba a este punto, qué le pasaba a este punto, a la mano del niño. Nosotros sencillamente estudiamos lo que le pasaba al trineo en general. Lo consideramos como un punto que estaba aquí y al que se le aplicaban estas 3 fuerzas. Pues esto es lo mismo, solo que está más cerca a la realidad. Lo que nosotros hicimos ayer, pues esto pueden pasar 1000 cosas, además de lo que nosotros vimos ayer, pero en este caso sí que estamos acercándonos, pues eso, un pelín más a la realidad. Entonces aquí nos piden que calculemos el centro de masas del sistema Tierra-Luna y estamos explicando la fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula es esta, si te estás haciendo un formulario, apúntatela, ¿de acuerdo? Y básicamente cada uno de los elementos de esta fórmula son
La M mayúscula, la masa total del sistema, o sea, la masa de esta bola, más la masa de esta bola, más la masa de esta bola, más la de las barras si las tuvieran. Y en el sumatorio vamos a ver desde 1 hasta el número de masas, en este caso, por ejemplo, hay 3, o sea que sería desde 1 hasta 3, de la masa del 1 por la posición de 1, M1, X1. La masa de 2 por la posición de 2, M2, X2, y así sumándolas todas. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver cómo lo he aplicado aquí. ¿De acuerdo? Y es sencillamente pone aquí la fórmula y dice, vale, pues mira, dice, mira, pues yo tengo aquí esta fórmula que es 1 entre la masa total. La masa total, como estamos considerando la Tierra y la Luna, pues es la masa de la Tierra más la masa de la Luna. Bien, esto es fácil. Primero aquí pone la masa de la Tierra por la distancia de la Tierra. ¿Alguien sabe decirme por qué la Tierra está en 0? Porque es el punto de partida. Claro, hemos puesto ahí el sistema, el origen del sistema de coordenadas. Esto es muy recomendable. Ponedlo siempre que podáis en la masa más grande. Además, mejor que en la Luna, por ejemplo. Esto es, como os digo, muy recomendable. Si poner aquí el centro, o sea, haber puesto aquí el hipotético centro, sería una estupidez, porque entonces tienes que contar la distancia hacia allá, que tienes que resolverla, y luego la distancia hacia acá, se te complica muchísimo el ejercicio. Y es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Y luego tiene más la masa de la Luna por la distancia entre la Tierra y la Luna. Así, como esto es 0, se nos va y se nos queda la masa de la Luna por la distancia de la Tierra entre la Tierra y la Luna, entre la masa total del sistema. Y se nos queda esta posición, ¿de acuerdo? Lo he dicho antes, Lucía, que generalmente esto nos saldrá el XCM, la posición del centro de masa, normalmente va a ser 2 coordenadas, porque vamos a estar trabajando en un plano casi siempre. Pero en este caso en concreto solamente nos da la distancia porque solamente estamos considerando esta coordenada recta. ¿De acuerdo? Entonces se nos simplifica mucho y sencillamente pues es esto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, para considerar ante una fuerza externa cómo van a reaccionar la Tierra y la Luna, el sistema comprendido entre las dos, lo mejor que puedo hacer es coger aquí un punto de la masa igual a la masa de la Tierra más la masa de la Luna, y ese punto se moverá muy parecido a cómo se movería el sistema. Y claro, no es lo mismo coger 2 cuerpos que coger solamente un punto. Se simplifica mucho, ¿vale? Espero que haya algún ejercicio por ahí en el que lo pongamos a prueba. Sí, me parece. Y si, por ejemplo, en el que estábamos haciendo, en el Sí, sí. 3.6. Perdón, sí, dime. Si, por ejemplo, en vez del sistema ponerlo justo en el centro de la Tierra, nos lo dieran en la superficie, ¿le tendríamos que sumar el radio de la Tierra? Sí, ¿verdad? Igualmente aquí se está tomando como cosas puntuales, ¿de acuerdo? Me explico. Aquí fíjate que solamente te dicen la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, en principio la distancia entre la corteza de la Tierra y la distancia entre la corteza de la Luna. Te falta tanto este pequeño como este pequeño. También es cierto que el radio de la Tierra es muy pequeño en comparación con la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, no estamos perdiendo mucho en esta aproximación. Y al final es un ejercicio de ejemplo. Pero sí, efectivamente, si quieres hacerlo riguroso, si lo tienes, si te lo dan en la superficie, si tienes que ponerlo en la superficie de la Tierra, tienes que añadir el radio de la Tierra. Completamente. Una muy buena observación. Vale, perfecto. Y te lo darían, ¿no? Claro, claro. Si todos estos datos te lo todo, tienen que dar. sí. Eso siempre. Vale. 6.371. Pues lo dicho, 6.371 frente a, estos son, tienes que quitarle 3, 3,8 por 10 elevado a 5. Sí, la verdad es que no pierdes mucho. No pierdes demasiado. Pero sí, pero de hecho sería interesante que lo hubieran puesto, pero bueno, sin más, está bien. Vale, aquí, 3.7. Supongo que se puede reducir el cuerpo humano a masas puntuales como muestra en la figura. ¿Vale? Ahora vamos a ver la figura en un momento. Si la masa del cuerpo... a ver, un segundo, vamos a ver qué significa cada una de las cosas.
Vale, vale, la masa de la cabeza, la masa del torso, la masa de los brazos y la masa de las piernas. ¿De acuerdo? Y nos imaginamos que se puede reducir esto así. De hecho, fijaos que aquí lo que ha hecho que es, ha calculado él previamente el centro de masas de la pierna. ¿Lo veis? Y ha usado, y ha concluido que esta pierna tiene aquí su centro de masas y la masa del centro de masas siempre va a ser igual a la masa de toda la pierna. ¿Me explico? Si la pierna pesa 5 kilos y ahí, pues, en esta franja están repartidos 3 kilos, en esta otro kilo y en esta última otro kilo más, ¿de acuerdo? Él ha concluido que todo eso se puede reducir a que en este punto están los 6 kilos metidos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? No, cómo está enunciado, no está resuelto. Pero esto va a ser más o menos sencillo. Dejadme un momento que haga una cosilla, ¿vale? Porque así lo vamos a tener mucho más fácil. Vamos a hacer esto por aquí. Vale, de acuerdo. Parece que así un poco mejor, ¿no? Teniendo el dibujo aquí al lado. Madre mía, qué espectáculo. ¿Bien? ¿Lo veis? Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, nos dicen los datos que la masa de la cabeza son 6,5 kilos, la posición de la cabeza es 1,65 m, la masa del torso son 24,5 kilos, la posición del torso 1,25. Vale. Vamos a poner la fórmula. ¿Te la has apuntado, Lucía? Sí. Venga, Bueno, la de antes sí. no la he apuntado, ¿no? Vale, es la del centro de masa, ¿no? La que... Efectivamente. La posición del centro de masas es igual a quién me lo dice? 1 partido de la masa total, que sería pues sumar todas las masas, ¿no? La masa de la cabeza, la del torso. Muy bien. Por el Vale. sumatorio, decía Lucía, ¿de qué? Sí, el sumatorio de la masa, ¿no? Con la De las posición. masas por las Por la posiciones. posición. Muy bien. Vale, aquí siempre vamos a proceder igual. Calculamos la masa total. Yo voy a poner cómo se haría y voy a poner números aleatorios, ¿de acuerdo? No nos interesa tampoco entrar en detalle. 6,5 más 1,65 más 24 más... Esto lo entendemos todos, ¿no? Sí. Perdón, 6,5 kilos más 9 No, kilos más 14 kilos más 24 kilos. Claro. Y luego lo cogería y iría haciendo pues 6,5 por 1,65. 24,5 por 1,25 y así, ¿no? Claro. Multiplicando la distancia a la que están o el espacio en el que están por el peso. Vale. Efectivamente. En este caso, por ponerlo rápido y que se quede medio grabado, 1 entre 10 sería, porque es la masa total, y entonces aquí la operación es 6,5 por 1,65, que estoy mirando aquí arriba, ¿de acuerdo? Los datos. Más 24,5 por 1,25, y así todo el rato, ¿de acuerdo? Y haciéndolo con todo. Eso os sale el resultado, no vamos a detenernos más aquí, porque es tontería. Creo que lo entendéis ambos, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien, pues con eso lo tenemos. Vamos a verlo. Superficie horizontal sin fricción. Muy bien. Lo del centro de masas veo que lo entendéis fácil, ¿verdad? Sí. Bien, estupendo. Vamos a ver ahora uno de tensiones, ¿de acuerdo? Os explico rápidamente la teoría de tensiones. Dime. Y de la aceleración centípeta esa también. Del movimiento circular también tenemos que ver, efectivamente. Vamos a ver si conseguimos englobarlo todo un poco en esta clase y lo dejamos muy bien cerrado el tema. Aquí tendríamos una cajita, aquí tendríamos otra, y cuando tenemos una cuerda que las une, bueno, la verdad es que queda súper cutre la cuerda puesta así. No hace falta que me lo digáis porque yo ya lo sé. La cuerda que los une, básicamente... Este sale en el examen. ¿Este salió en el examen? Sí, era el 12, el 3.12 era. Me suena que sí. Bueno, alguno de parecido es posible que saliera bien. Pues aquí lo que pasa es que si yo muevo esta caja hacia aquí con una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces este cable va a transmitir la fuerza en forma de tensión a esta otra caja. ¿De acuerdo? Pero es que, claro, si aquí hay tensión, entonces aquí también tiene que haber una tensión. ¿Vale?
Vamos a verlo en un ejercicio, pero bueno, básicamente es eso. La cuerda se utiliza como transmisor de fuerzas y a la hora de hacer el sumatorio de las fuerzas sobre este bloque, pues tendremos que contar tanto la fuerza inicial como la tensión. ¿De acuerdo? Y además la tensión, en este caso, por ejemplo, siempre va a tener misma dirección y sentido contrario a la fuerza que le estoy aplicando. ¿De acuerdo? No como esta, que será del mismo valor que esta, pero de sentido contrario. ¿Todo esto lo entendéis? Os veo un poco Sí. dispersos, chicos. ¿Disperso? Dispersos es la palabra. Bueno, vamos a ello. Dos cajas, una de 4 kilos y otra de 6 kilos, están situadas sobre la superficie horizontal sin fricción, unidas por una cuerda ligera. Esto es importante, ¿vale? Sin fricción. No vamos a meter aquí fuerzas de rozamiento, que también tenemos que verlas. La verdad es que el tema de las fuerzas está interesante. Una chica estira horizontalmente de la caja, de 6 kilos, con una fuerza tal que proporciona a la caja una aceleración de 2,50 metros por segundo al cuadrado. A. Determina la aceleración de la caja de 4 kilos a la masa. Esto es muy sencillo, ¿vale? Este os lo iba a mirar arriba, pero es que es demasiado sencillo. Yo tengo aquí las dos cajitas, ¿de acuerdo? Y si hago así, seguramente sea, efectivamente, se me hace una línea. Yo tengo aquí las dos cajitas y básicamente la aceleración con la que se mueva esta caja, la aceleración, va a ser la misma que tenga esta otra. ¿Por qué? Porque al final lo que transmite la cuerda, lo que hace, si la cuerda fuera, por ejemplo, mi lápiz, me podéis ver la pantalla, ¿no? Sí. Perdón, la cámara. Claro, si yo tiro de aquí, lo que va a hacer esto es que las dos vayan a la misma velocidad, en la misma aceleración hacia el lado. ¿De acuerdo? Las cuerdas se suelen considerar de masa igual a 0 la cuerda, para no liar mucho el ejercicio, y se suelen considerar inextensibles, que se llaman. Inextensible. No va a aclarar mucho que lo escriba, la verdad, teniendo en cuenta mi letra. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cuerda mide 5 metros, no puede pasar a medir 6 metros nunca. ¿De acuerdo? Esto no puede pasar. O sea, son cuerdas no elásticas, porque con una goma sí que podría pasar, pero en este caso no va a pasar. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente cómo lo soluciona, pero básicamente, si la caja esta se mueve hacia acá con una aceleración cualquiera, pues esta tensión va a hacer que esta caja se mueva con la misma aceleración. ¿De acuerdo? Y así lo tenemos, 2,50 metros por segundo al cuadrado. Determina la aceleración de la otra caja, 2,50 metros por segundo al cuadrado. Fijaos que esto es importante porque no transmite la fuerza, transmite la aceleración. ¿De acuerdo? Si transmitiera la fuerza, si por ejemplo la fuerza fuera 10, ¿de acuerdo? Y la transmitiera a esta caja, le tocaría una aceleración, gracias a esta fórmula que conocemos, la aceleración sería de 10 entre 6, porque es el peso de es la masa de esta caja, y a esta otra le tocaría una aceleración de 10 entre 4. ¿Veis que son números distintos? Sí. Pues no, Sí. se transmite la aceleración. Vale, el B. Dibuja un diagrama de fuerza sobre la caja y determina el valor de la tensión T en la cuerda que une las dos cajas y luego dibuje el diagrama de fuerza sobre la caja y determina el valor de la fuerza F. Vamos a verlo. Este es el diagrama. ¿Vale? La tensión hacia allá. Pero la tensión. una cosa, en el apartado de antes no te daba la aceleración ya. No, te daba la aceleración de la caja esta. Ah, vale, que es la Y misma. te pedía la de la otra, claro. Por eso hemos Tiene hecho que la ser la distinción. Claro. Por eso hemos hecho la distinción de qué pasaría si en vez de la aceleración se transmitiera la fuerza. Y hemos visto que no pasa. Vale, básicamente, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues han puesto las dos tensiones. La tensión siempre tiene que ir hacia un lado y hacia el otro. Siempre. Y de la misma forma, tendremos la normal de cada caja y su peso. ¿De acuerdo? Si hubiera fricción, habría que ponerles también hacia aquí una fuerza de rozamiento. FR se le suele poner. ¿Vale? En este caso no lo hay. Bien, entonces, vamos a ver cómo hace el B. El diagrama está ya hecho. Y dice la tensión T en la cuerda que une las dos cajas. Vale. Hacia el eje horizontal, la única fuerza que hay
sobre la caja de 4 kilos, ¿cuál es? La tensión. La tensión, efectivamente, Javi. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tensión tiene que ser la que genere toda la aceleración de esa caja. ¿Lo entiendes, Lucía? Sí. Muy bien. Pues lo vemos. La tensión es el sumatorio de las fuerzas, se nos queda solamente la tensión, es igual a la masa de esa caja por la aceleración de esa caja. Entonces, será los 4 kilos por los 250 metros por segundo al cuadrado, 10 newtons. Esa será la fuerza de la tensión. Claro, Vale. lo que hemos dicho antes. Ahora miramos en el B y aquí la tensión esta va a ser igual a la tensión esta. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta, ¿qué diferencia va a haber con la otra, Lucía? ¿De cuál? ¿Qué diferencia va a haber entre esta tensión y esta tensión? Si hemos dicho que de números son iguales. ¿Por el peso? No, o sea, por la masa. No, la diferencia entre las dos tensiones va a ser que una va hacia allá y la otra Ah, va bueno. hacia acá. Misma dirección, misma línea, ¿de acuerdo? Esto es importante. Misma línea, pero distinto sentido. Vale. Claro, por eso están en tensión, sí. Es por eso, ¿no? Porque se Claro, están oponiendo. efectivamente. Entonces, Totalmente. Si estuvieran las dos mirando hacia el mismo sitio, no habría, vamos, Mm. no habría una tensión como tal. Muy bien. Luego, el diagrama de fuerza sobre la caja de 6 kilos. En este caso se añade pues, la fuerza esta que está haciendo la mujer. Mm. Y determinar el valor de la fuerza F. Las fuerzas que actúan sobre una caja de masa M1 igual a 6 kilos se muestran en la figura. Bien. Ahora el sumatorio de las fuerzas, ¿os acordáis que antes hemos dicho, hey, es que el sumatorio de las fuerzas, a ver, el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre la caja 1 es solamente la tensión. Vale, pues en este caso no. En este caso tenemos la tensión y la otra fuerza. ¿Cómo van a ir en dirección y sentido? Pues una va a ir hacia la derecha, que es la fuerza, y la otra va a ir hacia la izquierda, que es lo que nosotros hemos llamado negativo, que es la tensión. Entonces, pues lo mismo que antes. Fuerza menos tensión igual a la masa por la aceleración. La fuerza va a ser igual a la tensión más la masa por la aceleración. Esto tiene sentido. ¿De acuerdo? La fuerza que tengo que aplicar va a ser la necesaria para que se haga esta masa por esta aceleración, más la necesaria para compensar la tensión. ¿Entendéis esto, no? sí. Muy bien. Entonces, pues se nos queda así. ¿De acuerdo? Dame un segundo porque no me está respondiendo bien la pizarra. Voy a recargar la página rápidamente, ¿vale? Pero no os preocupéis que volvemos en un momento. Volver a cargar. Es que a mi pobre ordenador lo tengo un poco reventado, la verdad. No nos vamos a mentir. Vale. Y ya estamos de vuelta. Entonces, eso con respecto a las tensiones. Conceptos de hoy, ¿vale? La parte del centro de masas es un punto de masa igual a la masa total del objeto. Porque acordaos de esto que os lo pueden preguntar. ¿Qué masa tiene el centro de masa toda la del objeto o la de lo que lo estamos viendo? Que se comporta igual ante fuerzas externas que el resto de que todo el objeto junto. ¿De acuerdo? Y ahora hemos visto la parte de las tensiones, ¿vale? ¿Alguna duda más sobre tensiones? ¿Podemos hacer el ejercicio de la mujer colgada de la cuerda? Por Sí. supuesto. El 3-10. Vamos a verlo. El 310, creo que es el... Ah, no, el 3-11, perdón. Me parece que es el 311, sí. Vale, vamos a verlo. Una chica de 55 kilos quiere deslizarse hacia abajo por una cuerda estacionaria. ¿Vale? Estacionaria significa lo que hemos dicho antes de inextensible. Ni se estira, ni se contrae, nada. Simplemente se queda aquí. ¿Vale? Que puede aguantar una tensión máxima de 400 newton, porque si no se rompe, por ejemplo. Determine la aceleración mínima de la chica si quiere deslizarse con seguridad. Vale. Vamos a ver cómo lo hace. Dice, sobre la chica actúa la tensión de la cuerda hacia arriba, porque la chica está agarrada para compensar el peso. ¿Vale? Esto es sencillamente un diagrama de fuerza. Es sencillo, ¿no? Ninguno tiene duda con respecto a aquí. No. No. Muy bien. Y su peso hacia abajo, bien, ¿vale? Puesto que la chica desliza hacia abajo,
aplicando la segunda ley de Newton y considerando positivas las fuerzas en la dirección del movimiento y negativas en sentido opuesto, o sea, como la chica va hacia abajo, pues hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que la masa por la gravedad, que es el peso, menos la tensión, porque la tensión va hacia arriba, es la masa por la aceleración de la chica. Por tanto, la tensión en la cuerda mientras la chica desliza es esto. ¿Entendéis este despeje, no? Sí, ha despejado Sí, muy sencillo, la tensión. sin ningún problema. Esta tensión ha de ser menor que la tensión máxima. O sea, la tensión esta tiene que ser menor que los 400 newtons, creo que han dicho. Así es que la masa por la gravedad menos la aceleración de la chica tiene que ser menor que la tensión máxima. Despejando, cambiando esto de signo, cambiando esto de lado. Bueno, ¿sabéis despejar en ecuaciones? Como una ecuación normal, ¿no? ¿Era? Parecido. Pero cambiando. Sí, parecido. Lo que pasa es que cuando cambias de signo a los dos lados, voy a hacer este despeje, ¿de acuerdo? Y así Sí, ya me acuerdo. Para pasar de negativo a positivo había que cambiar el. Claro, yo la masa sí que la paso hacia aquí, la gravedad sí que la paso hacia aquí, pero ahora cuando yo hago así y cambio todos los signos de todo, sencillamente esto va para el otro lado. Claro. ¿Vale? ¿Lo entiendes, Lucía? Pero también lo podría hacer como una ecuación normal y luego decir, la aceleración no puede ser a más de tanto, ¿no? Si te saliera un resultado. Claro, pero mira, voy a hacerlo un poco más, que así también se le queda a Lucía, ¿vale? Si esto fuera una ecuación normal, ¿de acuerdo? Voy a ignorar esto y voy a pensar que es un igual. Aquí paso la masa dividiendo. Esto lo entiende, ¿no, Lucía? Sí. Y entonces se me queda menos la aceleración es igual a la tensión entre la masa menos la gravedad, porque he pasado la gravedad. Vale, hasta aquí como una ecuación normal. Una vez que llego aquí, que ya solamente me falta cambiarle el signo, hacerle un cuadrado, lo que sea, entonces me vuelvo a acordar de que es una inecuación. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo para cambiarle el signo a los dos lados, tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Esto se cumple, ¿no? Menos 5 menor que, yo qué sé, menos 2. Esto es cierto, ¿no? Yo tengo aquí la recta real, aquí está el 0, aquí está el menos 2 y aquí está el menos 5. Es más pequeño, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué pasa? Que si yo cambio los signos y lo dejo así sin más, me sale algo que no es cierto, porque el 5 no es menor que 2. Y entonces tengo que cambiar el lado y ahora sí que me vuelve a quedar bien. ¿Vale? Esto lo entendéis los dos, ¿no? Claro. Muy bien, estupendo. Entonces, pues nada, pues es el despeje que hace, ¿de acuerdo? Y se le queda aquí, pues, esta agradable ecuación de que la tensión, perdón, la aceleración tiene que ser mayor que la gravedad menos la tensión máxima entre la masa. Ahora sustituye, y entonces la aceleración tiene que ser mayor que 9,8 menos 400 entre 55, que tiene que ser mayor a esto. O sea, si quiere que la cuerda no se rompa, la aceleración tiene que ser o esta o mayor. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido vaya hacia abajo, cuanto más acelere hacia abajo, menos tensión va a estar soportando la cuerda. ¿Lo entendéis? Sí. Bueno, perfecto. Si no entendéis algo, que sepáis que no lo pregunto por quedar bien. Lo pregunto en serio. ¿Vale? ¿Podemos hacer el del ascensor también, que es parecido? Hombre, claro, faltaría. Vamos a verlo. Un ascensor, perdón, el cable de un ascensor cuyo peso es ligero comparado con el del ascensor. Volvemos a lo mismo. ¿Siempre va a ser lo mismo en las cuerdas? No, siempre no. Sí, para vosotros siempre. Una cuerda que no tiene masa o que la masa es despreciable, que no nos importa cuánto pesa y que no se tira ni se contrae. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, el hilo este puede aguantar una carga de 9.000 newtons. Si el ascensor y los ocupantes tienen un peso de 8.000 newtons, determina la máxima aceleración con la que puede ascender el ascensor. ¿De acuerdo? Vale. Hacemos el diagrama de fuerzas. Sí, el diagrama de fuerzas, perdón, estaba haciendo otra cosa. Hacemos el diagrama de fuerzas, esto es el ascensor, y tenemos hacia abajo la masa por la gravedad, hacia arriba
la tensión y la aceleración sabemos que va hacia arriba. Vale, os pregunto porque a mí me da igual. ¿Queréis que hagamos que el sentido positivo sea el mismo de la aceleración o queréis que hagamos que el sistema positivo sea el mismo que el peso? Hombre, pues el positivo es el de la aceleración porque te pide a qué aceleración máxima puedes ascender. Yo también lo veo mejor así porque además, vamos a ver, para mi gusto, cambiar algo de cómo tú tienes planteados los problemas normalmente tiene que ser porque tú hayas visto algo en ese problema. Me explico. Nosotros estamos viendo todo el rato en la caída libre que la gravedad va hacia abajo. Nos acordamos de la fórmula, que era menos un medio de g por t al cuadrado. Correcto. Que la gravedad va hacia abajo. Claro, si yo lo cambio por algo, tiene que ser porque he visto algo en ese ejercicio en concreto, porque si no, no merece la pena salirme de mi esquema. Pues aquí lo mismo. Yo siempre pongo, a mí, vamos, siempre me lo han enseñado así, la aceleración, o sea, el eje Y positivo hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a verlo. Hacemos el sumatorio de las fuerzas. El sumatorio de las fuerzas sobre el ascensor va a ser la tensión, que va a ser positiva, menos la masa por la gravedad. Que bueno, como nos lo han dado ya porque es el peso, menos el peso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a poner que esto es igual a la masa del ascensor por la aceleración. Vale. Entonces, ¿qué nos falta de aquí? Porque aquí tenemos la tensión máxima, tenemos el peso y nos preguntan la aceleración. Nos falta la masa, ¿verdad? Pues hay que dividir los 8000 newtons entre 9,8. Claro. Como el peso es igual a la masa por la gravedad se pasa para acá dividiendo, ¿vale? Se está quedando sin tiempo, me parece estupendo. Se pasa para acá dividiendo y entonces se nos quedan los 8000 newtons, efectivamente, y lo vamos a simplificar, vamos a poner 10 y fuera. Esto está fatal, no lo hagáis nunca. Son 815,5 kilos. Estupendo. 9,81, 815,5 kilogramos. Muy bien. Vamos a quedarnos solamente con los 815,5 kilos. 815,5. Y entonces, pues básicamente lo que hacemos es pasar esto dividiendo. La tensión máxima que puede soportar el ascensor menos el peso de los ocupantes entre la masa de total, voy a ponerle mayúscula porque es el ascensor más los ocupantes, es igual a la aceleración del ascensor. ¿Lo entendéis ambos? Sí, sí, sí. ¿Lucía? Has despejado la aceleración. Bien. Sí. ¿Lucía lo entiende? Sí, ¿Segura? segurísimo. Muy bien. No me enteré yo, hombre. Perfecto. Pues la carga máxima que puede soportar son 9000 newtons, que nos lo da el enunciado. El peso que tienen el conjunto son 8000. Y la masa del ascensor con los ocupantes son 815,5. Estos son 1000 entre 815,5, que si lo hacéis, vamos, os va a dar básicamente esta aceleración. Sí, da justo 1,226. Muy bien, estupendo. Pues ahora, seguimos equipo, que hay muchas cosas que hacer. A ver, como aprender a usar bien la tablet. Wow, aprender a usar bien la tableta sería una cosa súper guay. Que no, joder. O me diréis que no tengo una buena curva de aprendizaje. Joder. No sé, la verdad que sí, mejor que nosotros seguro, ya te lo digo. Yo no me esperaba que fuera a aprender yo a hacer esto. Vale. Hemos visto de tensiones, hemos visto de centro de masa. Vamos a ver de fricción, ¿de acuerdo? Vale. 7 minutos 40. Sí, yo creo que puedo explicar la fricción en lo que queda. Sí, yo creo que en lo que queda de clase se lo dedicaré a la fricción. Yo subiré un vídeo de movimiento circular, ¿vale? A lo mejor en lugar de subiroslo, os mando un vídeo de un señor que puede que lo explique mejor que yo. ¿Y Dime. los ejercicios que hizo en el examen? Eso os lo hago. Uno de ellos era el 312, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Ah, ¿han visto? 2 por 1. Y el del ascensor no lo hice, el de las cajas 100% que entró, pero el del ascensor también me suena a mí de haber hecho un diagrama de barras de ese. El 12 el del ascensor. No sé. Y Sí. entró en el examen. Y luego entró también el 27. El de las cajas.
el 27, según me dijo Lucía. Sí. Hay 27. Pregunta, ¿eh? A ver. Sí, ¿no? Señor Lápiz, sí, voy un momento. Ah, sí, mira, es que aquí, joder, cuánto ejercicio, la leche. A ver. 27. Ah, sí, también me acuerdo, sí, el de la atracción. Hombre, qué agradable, el de la atracción típico. Vale, pues vamos a hacer una cosa. No Vamos tengo a ni idea, ¿eh? De eso. No os preocupéis, vamos a explicar la fricción con el del trineo, ¿de acuerdo? Después de lo del trineo, si no me da tiempo, llamo otra vez y no hay problema. Sí, llamaré otra vez. Después de lo del trineo, hablamos un poco sobre las clases, ¿de acuerdo? Y el próximo, y tendréis, supongo que esta noche o mañana por la mañana lo haré, tanto que os paso vídeos de movimiento circular para que los veáis, ¿de acuerdo? Como os resuelvo este de la atracción. ¿Os parece? Vale, sin problema. ¿Te parece bien, Lucía? Sí. Muy bien, maravilloso. Vale, pues vamos a ver el de la... A ver, ¿esto qué es? Uf. Mare megua. También tenéis esto. Vale. Bueno, pero esto lo podremos hacer más o menos rápido en el siguiente. Vale, la fricción aquí. ¿El pingüino? No. Sí, efectivamente. Y esto está acá. Vale, un trineo de peso 60 kilos es empujado horizontalmente sobre una superficie de hielo. De manera que el coeficiente de fricción entre el trineo y la nieve es este. Vale, vamos a explicar la teoría de esto. Hay una cosa que se llaman coeficientes de fricción. Los vamos a denominar con nu. Hay dos tipos, E y D. Nu sub E, coeficiente de fricción o de rozamiento estático. Nu sub D, coeficiente de fricción o de rozamiento dinámico. Si no hacen diferenciación en el problema, pues sin más, no hay... Bueno, no lo necesitamos para nada. ¿Esto qué es? Pues esto es básicamente mira, yo tengo aquí un coche, ¿vale? Un coche, supongamos un coche cuadrado. Bien, pues yo tengo este coche que está sobre esta carretera, ¿de acuerdo? Y entonces yo si no miro nada, si simplemente digo, sí, un coche encima de una carretera, pues dices, bueno, pues el diagrama de fuerzas pues que el coche va hacia allá cuando le piso al acelerador. Muy bien. Pero claro, en la realidad esto no es así. Tú en la realidad no coges un trineo o un monopatín, por ejemplo, y le das una vez con el pie y ya te lleva hasta el infinito. El monopatín se para, ¿verdad? Si se para, será porque hay alguna fuerza que lo está frenando. Muchas veces se cae en decir, sí, es que lo frena el peso. No, el peso no lo frena. El peso va hacia abajo. El peso no puede frenar nada. El peso puede frenar un ascenso en vertical, pero una dirección horizontal no la frena el peso. ¿Y qué lo frena entonces? La fuerza de rozamiento o de fricción. Lo podemos llamar como queramos, escribir como queramos. Es lo mismo. Para ello, se utiliza la fórmula que, si no me equivoco, era que la fuerza de rozamiento era la normal por el coeficiente de rozamiento. La fuerza normal, no hemos hablado de ella, pero seguramente lo sabéis ya, es básicamente cuando yo estoy pegado a una superficie, la fuerza que hace esa superficie sobre mí, en este caso, por ejemplo, en la caja, pues la fuerza que hace la superficie sobre la caja para que la caja no se hunda, porque la caja, a fin de cuentas, tiene por aquí el peso. Y esto sería normal. ¿Esto lo entendéis? Que estoy yendo un pelín rápido. Sí. ¿Lucía? Sí. Muy bien. Pues básicamente eso, la fricción será la normal por el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción o de rozamiento, ¿de qué va a depender? Pues es muy sencillo. Al final, el coeficiente de fricción o de rozamiento será mayor, pues, por ejemplo, si yo cojo unos esquís y me tiro por la cuesta del lado de mi casa, lo más probable es que me quede quieto, ¿verdad? Sí. Vale. El coeficiente de rozamiento estático entre los esquís y el suelo es suficiente para que la fuerza de rozamiento más
mi peso por el coseno o por el seno, depende del ángulo que cojamos, de la cuesta, o sea, lo que tira hacia abajo de mí de la cuesta, sea igual a 0. Y entonces no me muevo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo cojo los esquís lleno de hielo, la cuesta de al lado de mi casa, y me lanzo, ahora sí que voy a poder desplazarme. ¿No es así, Lucía? Sí, pero la fórmula no la he entendido del todo, la que acabas de poner. Oh, claro. Mi diagrama de fuerza en ese caso, por lo del coseno, Sí, vale, eso lo veremos cuando hagamos alguna caída, ¿de acuerdo? Permíteme que nos lo explique ahora, y cuando vale, tengamos un caso real de una cuña, que vamos a tenerlo seguro, pues sí que os lo vale. explicaré, ¿vale? Venga, muy bien. Entonces, ¿qué pasará? Que la fuerza esa, la fuerza de rozamiento, será inferior a mi peso por lo que sea. Y entonces, como resultado, si el sumatorio de las fuerzas es la fuerza de rozamiento más el peso, entonces todo esto será un número, 5. Y entonces, con este numerito de aquí, tendré una aceleración. Esto lo entendéis, ¿no? Sí. Quiero que se quede claro y a lo mejor me estoy pasando de explicarlo mucho. Disculpadme. Se acaba esto en un minuto. Un último inciso. La fuerza de rozamiento solamente puede ir en contra del movimiento. Nunca puede generar movimiento. Yo no me tiro con los esquís en el suelo y voy hacia atrás. Aunque la fuerza de rozamiento vaya hacia atrás. Pero es una fuerza que no genera movimiento. Voy a parar y seguimos en un momento. ¿Os parece? Vale. Muy bien.